Saludos cordiales, estimados estudiantes. Estamos en la unidad 1, semana 1 de la asignatura de biología. Nuestra primera temática es acerca de la arquitectura oculta de las plantas. Es decir, vamos a aprender acerca de los tipos de tejidos que conforman a las plantas, los tejidos vegetales. ¿Alguna vez se han preguntado cómo un árbol gigante se mantiene en pie frente al viento? Al igual que nosotros tenemos órganos y sistemas, las plantas poseen estructuras conocidas como tejidos especializados. Hoy vamos a descubrir cómo es que respiran, crecen, se protegen y saben hacia dónde crecer. Antes de ir directamente a los tejidos, tenemos que recordar que los tejidos son el conjunto de células especializadas que cumplen la misma función. En el caso de las plantas, hay una característica muy distintiva. Los tejidos pueden estar conformados por células vivas o por células muertas. Las células vivas son las obreras que se encargan de la respiración, la fotosíntesis, el almacenamiento, es decir, de cumplir las funciones vitales de la planta. En cambio, las células muertas, en el caso de las plantas, todavía cumplen una función muy importante, es decir, son los ladrillos. Forman las paredes rígidas que dan soporte a esa planta. Forman las columnas extra fuertes para que la planta no se rompa con facilidad. Cuando usted usa una mesa de madera, lo que está utilizando realmente son las paredes de las células muertas de la planta. Es decir, utiliza un tipo de tejido que le da soporte a la planta. El secreto de la eterna juventud, el tejido meristemático. El primer tejido que vamos a analizar es el tejido que se centra en el crecimiento. Las plantas son capaces de crecer toda su vida gracias a las células que se dividen constantemente. Este tipo de tejido se lo puede encontrar en las puntas de los tallos y raíces, en las puntas de cada una de las ramitas. En el caso de los tallos y de las ramitas que formarán la estructura superior, van a ir buscando luz para poder realizar el proceso de la fotosíntesis, y en el caso de las raíces van a ir buscando más nutrientes. Este tipo de tejido que le permite crecer a la planta a lo largo se conoce como tejido meristemático primario o apical, que permite el crecimiento a lo alto de la planta. Una vez que la planta ha dejado de crecer a lo alto, necesita también aumentar su grosor para poder soportar la gran altitud que pueden alcanzar ciertos árboles. Ahí entra el tejido meristemático secundario o también lateral. Este permite el crecimiento a lo ancho del grosor, gracias a que forma ciertas estructuras conocidas como cambium y felógeno. Las plantas son prácticamente inmortales, como cierta curiosidad, gracias a estos tejidos. A diferencia de los animales, que nosotros tenemos unos periodos de vida donde más se activan ciertas células para que nos permitan el crecimiento, como es en la adolescencia, y después ya no vamos a aumentar de tamaño y estas células empiezan a envejecer constantemente, en el caso de todos los animales, las plantas no ocurre esto. Ellas pueden seguir regenerando estos tejidos meristemáticos constantemente, por lo cual se regeneran constantemente y pueden ser prácticamente eternas. Por eso es que hay historias de árboles que llegan a vivir años y años y años. Otro de los tejidos es el tejido vascular. Estos conforman la plomería vital de la planta. A partir del cambio se forman dos vías de transporte, el xilema y el floema. El xilema transporta específicamente el agua y los minerales desde la raíz hacia las hojas. A esta sustancia se la conoce como savia bruta. Es una tubería conformada por células muertas, ya que como transporta sustancias muy gruesas, muy pesadas, necesita que sean más fuertes estas tuberías. Una vez que llegaron estas sustancias, esta savia bruta a las hojas, realiza un proceso conocido como la fotosíntesis para transformar en nutrientes, en savia elaborada. Esta savia elaborada será transportada desde las hojas a todos los lugares, nuevamente a las raíces, al tronco, a las frutas, a todas las flores, a todas las partes. El floema es el conducto que lleva la savia elaborada desde las hojas a todo lado y está conformado por células vivas que en este caso necesitan realizar un proceso
para ir introduciendo estos nutrientes en cada una de las células de toda la planta. Cuando usted abona la tierra, los nutrientes que nosotros le vamos echando al suelo van a subir por el xilema, pues desde la raíz hasta la hoja. En cambio, cuando nosotros nos comemos los frutos, las manzanitas que tiene el árbol, lo que hemos hecho es que vamos a consumir el floema que ya se ha transformado en las hojas y que ha llegado a los nutrientes a toda la plantita. Otro de los tejidos que vamos a mencionar es el tejido protector. Así como los seres humanos tenemos una piel, unas uñas que nos protegen del exterior, las plantas también forman estructuras que les protegen, como la epidermis. La epidermis es una capa de células vivas, de células jóvenes, que poseen las plantas. Esta capa se caracteriza porque posee estructuras conocidas como estomas, que son similares a nuestros poros, que nos sirven para, en nuestro caso, para eliminar ciertos desechos, como durante el sudor cuando realizamos ejercicio, o de absorber ciertos nutrientes, como cuando nos ponemos un protector solar, una crema en las manos. De la misma manera, la epidermis, por estos poros conocidos como estomas, van a liberar el exceso de nutrientes y de toxinas y van a absorber ciertos nutrientes positivos. Pero esto en las plantas más jóvenes. En las plantas que tienen una corteza dura, los árboles más viejos, se ha formado una estructura conocida como corcho o suber, que es una capa de células muertas, la cual, además de darle una protección, le va a permitir a la planta que sea impermeable, le va a proteger contra el frío y contra los demás animales que la quieran consumir. Dentro de la estructura de la planta tenemos también el tejido de sostén, el esqueleto de la planta. Aquí tenemos dos estructuras claramente diferenciadas, el tejido colénquima y el tejido esclerénquima. El tejido colénquima se caracteriza porque está formando por células vivas que le van a dar flexibilidad a la planta y se encuentra principalmente en en las plantitas que son jóvenes, que son flexibles, como las hierbas. Este colénquima le permite dar firmeza, pero con mayor flexibilidad. Le permite que la plantita se mueva sin la necesidad de romperse. El esclerénquima, en cambio, está formado por células muertas, que le da un soporte rígido, necesario para los árboles leñosos. Es por eso que yo a las plantitas de estos árboles, yo no voy a ver que tienen una gran flexibilidad. Si quiero yo moverles, van a terminar rompiéndose. Pero le va a permitir soportar más eh, peso en comparación al colénquima. Por eso el esclerénquima lo encuentro en los árboles leñosos altos, grandes. En las hierbas pequeñas, el colénquima es más que suficiente, pero para un árbol grande necesita la dureza del esclerénquima para no colapsar bajo su propio peso. Y por último, vamos a hablar de los tejidos parénquimas. Los tejidos parénquimas pueden tener diferentes funciones. En la imagen vamos a ver el parénquima reservante. El parénquima reservante, almacenador o de reserva, se encarga de almacenar sustancias que pueden ser utilizadas después por la planta. En este caso, el tejido va a almacenar almidones, azúcar, en los tallos, en las raíces, en ciertas semillas. Por ejemplo, en la papa, en la yuca, que son bulbos, lo que nosotros estamos consumiendo es tejido parénquima reservante, que es una fuente de almidón que tenía la plantita. En la caña de azúcar, vamos a tener igual tejido parénquima, pero esta vez almacenado en los tallos. Si yo me como una manzanita, es tejido parénquima, pero almacenado alrededor de la semilla para darle energía de reserva a la planta. Otras adaptaciones de los tejidos parénquimas es, por ejemplo, el tejido parenquimático o parénquima clorofílico, el cual lo encontramos en las partes verdes de la planta, principalmente en las hojas, ya que le va a permitir realizar la fotosíntesis y de esta manera transformar ese xilema, esa savia bruta, en savia elaborada. También tenemos el parénquima acuífero, el cual lo podemos encontrar en ciertas plantas que almacenan una gran cantidad de agua, por ejemplo los cactus, la sábila. Y yo no necesito estarle regando todo el tiempo, porque tiene almacenado dentro de su interior gran cantidad de agua gracias a unas estructuras conocidas como vacuolas. Tenemos también el parénquima aerífero.
el cual se caracteriza porque tiene unas estructuras huecas que permiten que el aire circule libremente y así permitir que ciertas plantas floten en el agua. Hasta ahí vamos a ver los tipos de tejidos vegetales. Recomiendo realizar la actividad de la semana teniendo en cuenta que usted tiene desde el día lunes hasta el día domingo para realizar una sola actividad en relación a lo que hemos visto. Por favor, revise y si tiene dudas, para eso estamos en la clase para despejar cualquier duda. Le recomiendo asimismo ir revisando la guía de contenidos, ir analizando para que usted pueda participar en la clase de manera activa. Un gusto enorme y espero que les vaya muy bien.